Welcome. Benvenuti, bienvenidos, hoş geldiniz. مرحبا. Willkommen. No leen, que de hecho que cada vez leen menos, y yo que me he recorrido muchísimos institutos, colegios por toda España, me doy cuenta de que no es verdad. Los jóvenes están deseando leer, pero no cualquier tipo de libro. Están ansiosos porque les ofrezcamos buenas historias, buenas novelas, historias que los atrapen, que los ilusionen, que los hagan divertirse o emocionarse. Pero sí que leen, sí que leen. Entonces creo que en ese punto, cuando decimos que los jóvenes no leen, siempre intentamos echar un poco la culpa a los jóvenes, ¿no? Estos chicos de ahora que no leen como los de antes. Y quizás nos falta a lo mejor preguntarnos si los escritores podemos tener también parte de culpa en esto, ¿no? Puede ser que en algún momento hayamos perdido la conexión que tuvimos con los lectores, no hemos sido capaces de adaptarnos a los temas que más les interesan ahora. No sé, yo creo que sí que es un buen momento para hacer quizá un poco de autocrítica como escritores y pensar si lo estamos haciendo bien del todo o no. Pero no tengo ninguna duda de que los jóvenes siguen leyendo y sobre todo siguen pidiéndonos historias maravillosas, historias que les fascinen y que los atrapen. No sé si Lourdes estará de acuerdo conmigo. Sí, tú tienes jóvenes, digamos, más experiencia que yo, pero yo también creo que tienes toda la razón, que no es que los jóvenes no lean, los jóvenes se pasan el día leyendo, aunque leen de otra manera, leen en webs con enlaces que van de un sitio a otro, pero es verdad que quizá la reflexión tiene que ver con los temas que se escogen, con la capacidad de motivarlos, con la capacidad de acercarnos a ellos, tanto en los temas como en la lengua, en el tipo de lengua que les ofrecemos también, ¿no? Y eso ha sido uno de los desafíos de esta colección y creo que, bueno, que tú y yo hemos luchado denodadamente para intentar conseguirlo, ¿no? Eva, no sé si está Eva por ahí. Bueno, Lo siento mucho, no me gusta esta mesa redonda, pero bueno, por lo menos puedo hablar del off y lo más importante que se vean a los dos. Perdonad. Sigo ya con la segunda pregunta. ¿Para qué sirven las lecturas graduadas? ¿Qué es leer en una lengua extranjera, Lourdes? Para eso te pongo tu PowerPoint en grande, porque te perfecto. tocará a ti hablarnos un poco de este tema. Las lecturas graduadas. Bueno, Ujú. bueno, no nos hemos presentado, no hemos dicho buenas tardes, pero bueno, buenas tardes a todos y un placer estar aquí. A mí me toca, digamos, en esta mesa redonda la parte más didáctica, porque quizá como profesora de español pues tengo más contacto con ese aspecto de las lecturas graduadas. Lo que podemos observar es que muchas veces en nuestra secuencia didáctica integramos manuales, integramos actividades complementarias, pero muchas veces no integramos las lecturas graduadas. Sin embargo, las lecturas graduadas tienen un importante papel en la enseñanza de lenguas. Porque generalmente toda la lectura que los estudiantes hacen suelen hacerla en textos de manual. Textos manuales que tienen ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que están escogidos para aquellos objetivos lingüísticos y léxicos de la unidad, pero también es verdad que hay una gran variedad de textos, con lo cual los estudiantes están en contacto con muchos tipos de textos y de inputs, pero es verdad también que no tienen continuidad. Es decir, que suelen ser textos cortos, textos muchas veces no literarios, que se leen y se consumen en un segundo y que no tienen historias, no tienen drama, no tienen personajes, etcétera. Con la dificultad, además, de que el input, como está dentro de una unidad didáctica, todo el input del texto es nuevo, o prácticamente la mayor parte del texto, del input del texto es nuevo. Y eso significa que el estudiante tiene una sobrecarga, porque tiene que estar todo el rato descifrando qué significa aquel léxico, buscando en el diccionario, preguntando a un compañero, pidiendo una traducción, lo que sea, ¿no? Con lo cual, en este tipo de textos, los estudiantes, más que leer, lo que hacen es decodificar, más que comprender, ¿no? Entonces, hay algunos problemas en el PowerPoint también, pero vamos a ver. ¿Qué es la lectura graduada? Pues la lectura graduada es una lectura extensiva.
es lo que siempre hemos entendido por leer un libro, leer un cuento, leer una novela, ¿no? La lectura extensiva es una lectura que ofrece continuidad, es decir, que empiezas en una determinada situación y que a partir de allí se desarrolla una serie de sucesos con unos personajes a los que tú sigues y vas buscando, ¿no? Cómo se desarrolla la trama. Tienen mucho input conocido, es decir, las diseñamos, las escribimos, David y yo, los autores de novelas graduadas, con mucho input conocido para que el estudiante tenga el placer de leer, ¿no? Y solo un pequeño porcentaje será de input nuevo, muy pequeño, muy controlado, para que el estudiante justamente no tenga ese inconveniente, ese hándicap, sino que esté todo el rato gozando de lo que ya sabe, notando lo que ya sabe y reforzando todo lo que ha aprendido en clase. Además, la lectura graduada lo que permite es actuar como un lector. Es decir, por fin yo puedo leer como leo en mi lengua materna, en una lengua extranjera. Y eso da una enorme satisfacción, ¿no? Por muchas razones. ¿Qué es leer como un lector? Pues es recordar los personajes, recordar la trama, contrastar lo que imagino que va a pasar con lo que realmente leo que está pasando, imaginarme lo que va a suceder, hacer hipótesis, identificarme con un personaje, no identificarme con otro personaje, etc., ¿no? Lo que llamamos el placer de leer. La idea es que ellos pueden, con su precaria lengua, digamos, porque puede ser una 1, puede ser una 2, en este caso son A2B1, meterse dentro de la trama y leer un libro entero en una lengua extranjera, lo cual es claramente muy, muy satisfactorio, ¿no? Hasta aquí lo que queríamos decir del punto 2. No sé, David, si tú querías aportar algo a este papel de las lecturas graduadas en el aprendizaje. Hombre, sí, a mí me ha gustado estudiar idiomas siempre, estudié varios y había algo que me preocupaba, ¿no? Siempre me sentía, y supongo que le pasa a todos los estudiantes de idiomas, ¿no? Cuando no tienes el mejor nivel dentro de tu clase, te sientes un poco inferior, o a mí me lo pasaba, ¿no? Entonces, cuando nos daban las mismas lecturas idénticas a todos dentro de la clase, pues bueno, era un suplicio, no disfrutabas. Entonces, esta idea de historias que leemos juntos, incluso con diferentes niveles dentro del propio libro, me parece que puede ayudar a que todos los alumnos dentro de una misma clase puedan disfrutar del placer de la lectura dentro de una misma historia, complementando lo que dicen unos y otros sin sentirse inferiores en ese sentido. Me parece Exacto, fundamental. lo vamos a explicar ahora, David, porque quizá las personas que están en el webinar no saben cómo funciona la colección, pero efectivamente lo que dice David es que este tipo de lecturas, tal como está concebida, historias que leemos juntos, aúna las posibilidades de todos los estudiantes de participar en la lectura y además David ha dicho lo que antes también había comentado yo, la clave que es el placer de leer. Pero además los estudiantes que no estáis en inmersión, como puede ser todos los que estáis trabajando en Alemania o en Austria, pues tienen pocas oportunidades de enfrentarse a un input, a una narración donde todo sucede, donde se desarrolla, donde además las palabras se retoman, las expresiones se retoman, etc. Y es una manera muy buena de ponerlos en contacto con el libro. Vamos a explicar entonces, David, si te parece un poco lo que son esa colección, las historias que leemos juntos. La editorial Clet en esta colección se ha planteado una serie de objetivos y es estimular la lectura y el placer de leer, como hemos dicho, para estudiantes alemanes, de lengua alemana, de segundo año de enseñanza, y el foco serían 16 años, pero el abanico sería de 15 a 17 años, y un nivel general A2 o A2B1, en el caso de mi novela es A2 claramente, en el caso de David es A2B1, y potenciando este leer juntos. ¿Qué es leer juntos? Y esto yo creo que es algo precioso del proyecto, que a mí, al menos cuando me lo contaron, me emocionó mucho, ¿no? Es poder leer un libro juntos, vamos a ver en qué condiciones lo leen, luego comentarlo, escuchar lo que dicen los otros compañeros, incorporarlo, modificarlo y hacer que eso nos sirva para seguir leyendo, ¿no? Lo que hacen es, hay una serie de capítulos en los libros que son comunes. Todos los estudiantes tienen que leerlos.
Y hay otros de los cuales solamente es responsable una persona. Es decir, hay 3 protagonistas y antes de empezar a leer la novela tienen que decidir a quién de los protagonistas van a seguir. Puede ser que les interese el protagonista porque lo que se describe de él o de ella es interesante, o puede ser también por el nivel, porque cada protagonista representa, y eso es lo que decía David, un nivel. Personas que dicen, bueno, yo no me siento muy seguro, estoy en una 2, de acuerdo, pero no me siento muy seguro, creo que me cuesta mucho leer, no estoy acostumbrado a leer en mi lengua. Pues este sería el protagonista que tú tendrías que escoger, el personaje que tú tendrías que escoger. Otras personas que dicen, bueno, yo estoy bien, no leo mucho, pero estoy bien nivelado, me siento cómodo en este nivel, pues este es tu protagonista. Y las personas que dicen, bueno, pues voy bastante sobrado, etcétera. No, me siento cómodo con el español, porque no un desafío un poquito mayor. Ese sería el tercer personaje. Entonces lo que se hace es cooperar. ¿Por qué? Porque claro, hay estudiantes que no van hay una parte de la novela que no la han leído, sino que van a enterarse de ella porque su compañero, el que ha leído el capítulo, lo va a contar. Y eso va a ser la fuente de información. ¿No? Y va a hacerle preguntas. Ah, sí, pero ha pasado eso, pero entonces, ¿qué ha pasado con tal otra cosa? ¿Y qué ha pasado con aquel amigo que salía pero que ahora no sale? Y tienen entonces que irse contando los agujeros, los vacíos de información que tienen por el hecho de no haber leído esos personajes. Una vez se han puesto de acuerdo, ya pueden seguir otra vez a los capítulos comunes. Luego, de nuevo, hay unos capítulos en los que siguen teniendo peripecias cada uno que los demás ignoran y luego se vuelven a encontrar para un capítulo final que es un capítulo también común. Obviamente en los capítulos comunes se va recogiendo aquello que ha sucedido y que ya todos conocen para poder seguir avanzando en la historia, ¿no? Lo que sí se consigue con todo eso es una auténtica interacción. Ellos están realmente necesitados de hablar con sus compañeros porque ignoran muchas cosas, porque necesitan que se las cuenten, porque tienen que entenderlas también para poder seguir leyendo, y así se construye, ¿no? La verdadera noción de leer juntos, ¿sí? Hay un verdadero interés, se lee, se dialoga, y yo creo que es una manera muy bonita de leer juntos, ¿no? No sé, yo siempre pienso, cuando somos pequeños, nos leen, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es escuchar parte de la lectura. Pues aquí se conjuga la idea de escuchar una parte de la lectura explicada por mis compañeros con la idea con lo que yo leo, ¿no? Entonces, teníamos el siguiente punto que teníamos pensado es el siguiente. El PowerPoint también falla un poquito, ¿no? Que es cómo se escriben, ¿no? David, aquí podríamos hablar un poco, si te parece, de la diferencia que hay entre escribir una novela y estas, que como escritor que eres tú, ¿qué te aparece? ¿Qué has sentido? ¿Qué diferencias has encontrado? Etcétera. Claro, ¿no? A mí, como comentabas, cuando me lo propuso la editorial, me pareció un reto interesante, precisamente por esto que me pareció novedoso, ¿no? Que dentro del mismo libro se pudiera elegir un nivel diferente, pero sin embargo me parecía, lo importante era que cada alumno, independientemente de que hubiese escogido el nivel más sencillo o el más avanzado, leía una parte que era fundamental para la historia. Es decir, la parte de que va a leer el lector menos avanzado tiene la misma importancia para el desarrollo de la historia que la parte que lee el más avanzado. Y eso les va a hacer sentir de manera que sean todos igual de importantes. Claro, a la hora de escribir, ¿esto cómo se plantea? Yo siempre me lo planteo, y tiene relación con lo que comentaba antes, en que hay que intentar escribir siempre la mejor historia que te puedas inventar en ese momento, ¿no? Y yo entiendo las lecturas graduadas como auténtica literatura. Es decir, tienes que intentar escribir una auténtica novela, graduada obviamente para que lo puedan leer personas que están aprendiendo el idioma, pero con la idea de que lo disfruten. Por lo tanto, adecuando las estructuras gramaticales, sintácticas, todo al nivel que ellos tienen. Pero esto, y yo creo que a ti te habrá pasado lo mismo, Lourdes, me lo planteé como un reto o como un obstáculo, porque obviamente escribir sin poder utilizar todos los recursos de tu propio idioma es un reto, ¿no? Te limita. Pero yo quería que eso fuese un obstáculo para mí,
pero que fuese transparente para el lector. Es decir, que el lector no exacto. echase de menos las diferentes formas gramaticales, diferentes tipos de vocabulario, es decir, que lo fuera leyendo y le pareciese una historia normal, contada de manera, no voy a decir sencilla, sino de manera que no fuera artificial, contada de manera natural. Y para eso lo que hice fue Ujú. pensar en un lector que tuviera el español como lengua nativa. No decir, oye, si esto lo leyera un Exacto. lector español, le daría la sensación de que está mal escrito, de que aquí debería haber utilizado un subjuntivo y sin embargo he utilizado otro tiempo. Digo, no, pues voy a intentar hacerlo de manera que un español no lo notase. Claro, en ocasiones, ¿qué ocurría? Sí. Pues que yo quería explicar algo para lo que necesitaba un tiempo verbal y tenía que escribirlo de otra manera para para no tener que utilizarlo. Incluso en algunas ocasiones, Ujú. pues mira, esto no lo voy a contar porque voy a utilizar unas palabras que no son naturales y van a sonar artificiales y no me apetecía eso, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo para mí era que fuera complicado, entre comillas, para mí, por no poder utilizar todos mis recursos, pero que para el lector fuera transparente, que lo leyera disfrutando de la historia y siendo capaz de olvidarse, si puede ser, de que está leyendo un texto graduado y se centrara en que está leyendo una novela y que la disfrutara. Exacto, exacto. Eso es el desafío, ¿no? El que se puedas pasar a un compañero, a un amigo, a algún familiar, a un hablante competente, decirle esta novela y cuando termina de leer lo has pasado bien, no sé qué, qué falta, ¿no? Y que no noten que no hay un imperfecto, que no hay un subjuntivo, que no hay un futuro un compuesto, ¿no? Que no hay un tipo de subordinación determinada, que no lo noten, sino que aquello haya fluido de tal manera que no parezca que sea una obra de marquetería, como es, ¿no? Efectivamente. Porque claro, con todo eso que tenemos, tenemos que utilizar los inventarios de nivel, tenemos que utilizar la gramática que está en ese nivel, tenemos que dosificar las palabras nuevas, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay toda allí una maquinaria detrás de lo que es la cocina, ¿no? De la escritura, que luego no se tiene que notar en absoluto. Y eso yo creo que es un desafío interesantísimo, ¿no? Bueno, en cuanto hablábamos ahora de esto, ¿cuáles son nuestras limitaciones? Pues nuestras limitaciones es lo que está en la diapositiva, ¿no? El léxico, la gramática, de los inventarios de nivel. Luego las palabras nuevas, claro. Supongo que David, a ti te ha pasado lo mismo. De vez en cuando necesitamos utilizar palabras que no están en el inventario de nivel, pero que son muy frecuentes y que son necesarias para aquel discurrir de la trama en aquel momento, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es recurrir a palabras transparentes, o bien del alemán, dado que nuestro público destinatario es alemán, o bien del inglés, porque todos nuestros estudiantes saben inglés. Y también lo que hemos hecho es, si algunas, muy poquitas, las necesitamos y no son transparentes, las hemos puesto en nota. Y en una nota que ya veis que es muy cómoda, porque es una tarjetita que está dentro de la novela como si fuera un punto del libro, y eso da mucha Sí. facilidad. No sé Y luego si tenemos lo veis. Muy bien, Lourdes. David el está enseñando la parte del vocabulario dentro, que se encuentra dentro del libro. A ver cómo lo hago para que se... ¿Veis? Es una tarjetita por los dos lados. En fin, veis que no es algo, vamos, grande ni mucho menos. Es, como decía Lourdes, está muy limitado para que no tengan que estar los lectores constantemente buscando vocabulario, que eso entorpece totalmente la lectura. Exacto, que es realmente incómodo si tienes que ir al diccionario y cómodo si lo tienes ahí en el punto del libro, ¿no? Y lo que hemos hecho David y yo también es que estas palabras nuevas, o bien las que están en nota o bien las que son transparentes, además reaparecen a lo largo del texto, de tal manera que los estudiantes, pues la primera vez a lo mejor han tenido que buscar, pero la segunda, la tercera o la cuarta ya les suena completamente familiar y las incorporan, ¿no? Y luego lo que también hemos hecho es utilizar, como decíamos, tenemos que ser capaces de motivar a nuestros estudiantes. Hemos utilizado un lenguaje estándar. Es que el PowerPoint también está fallando, no sé ¿Por por qué. qué? Un lenguaje estándar, no lo sé, pero falla. Un lenguaje estándar juvenil en el que lo que hemos hecho es informarnos con jóvenes españoles y escoger
las expresiones, no las más modernísimas de hoy, sino las modernas estándares, es decir, aquellas que se mantienen en el tiempo y que parece que son típicas de la generación actual, ¿no? Y que son muy frecuentes, que las muy estándares, muy generalizadas dentro del público juvenil, porque también nos parece importante que nuestros estudiantes de 15, 16, 17 años tengan modelos de cómo hablan los jóvenes de 15, 16 y 17 años, ¿no? A pesar de que la mayor parte de la novela es un estándar, obviamente. Muy bien. Sí, a mí me parece también interesante, y yo creo que los dos lo hemos intentado, que el final de cada capítulo tuviera un cliffhanger, un cebo, que incentivara al lector a seguir leyendo, ¿no? Que quisiera saber lo que pasa en el siguiente capítulo, que si ya de por sí yo entiendo que es importante en cualquier novela juvenil, en la que estás leyendo en otro idioma, con la dificultad añadida que tiene eso, pues esos cebos al final del capítulo que te que te obligan a querer saber más, me parece que son importantes y creo que lo hemos conseguido en estos libros. Qué bien. Jo, Ojalá. Aquí tenemos participantes que dicen que las han leído. Espero que nos digan ellos si lo hemos conseguido lo o no. siento mucho, mucho, porque, pero nos vamos a centrar en la charla, que es más importante que el PowerPoint. Y yo diría que pasemos a la otra parte muy interesante, en la que presentáis vuestros libros. ¿Qué os parece? ¿Sí? Perfecto. Estupendo. David, ¿quieres empezar tú? Venga, sin problema. Mi libro se titula La foto imposible. Aquí está la portada, bueno, lo veréis, no sé si lo veis recto, sí, ahí está. Veis que en la portada aparece la foto de la Catedral de León. El libro está ambientado en León, no sé si lo conocéis. Es una ciudad del norte de España, una ciudad preciosa, que alguno habrá adivinado que es mi ciudad, y por eso decidí ambientarlo ahí. Si no lo conocéis, os animo a visitarlo. Y bien, la historia surge con un mensaje una foto que reciben tres personas, tres protagonistas, que se llaman Alejandro, Pablo y María. Es una foto en la que los tres están abrazados delante de la Catedral de León. Parece el grupo normal de amigos abrazados en un día de fiesta, que se han sacado una foto para recordarlo. A los tres les llega esa foto, pero lo que ocurre es que ninguno de los tres ha estado jamás en León y ninguno conoce a las otras dos personas que aparecen con él en la foto y que parecen muy, muy cercanos, ¿no? O sea, una foto que aparentemente es imposible, en un lugar en el que no han estado y con personas a las que no conocen o no recuerdan de nada. Se ponen en contacto entre ellos, consiguen localizarse a través de las redes sociales y coinciden en que la solución parece ser encontrarse en León, los tres viven en otras ciudades, y tratar de encontrarse en León un fin de semana, conocerse y tratar de descubrir qué es lo que ha podido pasar allí, por qué tienen una foto en ese lugar, ¿no? O incluso qué pudo ocurrir en León en ese fin de semana, en esos días que aparentemente estuvieron juntos, para que su cerebro lo haya borrado de su memoria, ¿no? Ellos saben que en ocasiones el cerebro, para tratar de evitarnos dolor, es capaz de eliminar de los recuerdos situaciones realmente angustiosas, ¿no? El caso es que se reúnen en León los tres, se conocen allí, aparentemente por primera vez, y empiezan a ocurrirles pues cosas extrañas, ¿no? Van a alojarse a un hostal y la persona que los registra en el ordenador los reconoce y dice, hombre, vosotros ya estuvisteis alojados aquí en marzo. Y ellos se quedan bastante alucinados, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a intentar averiguar qué es lo que ocurre ahí. Dan por hecho que la Catedral de León tiene que tener una relevancia importante, puesto que aparece en la foto. Deciden entrar en la Catedral de León por separado. Bueno, se cuentan sus historias, sus vidas, cada uno qué es lo que, en fin, que ha sido de ellos, puesto que no se conocen. Y a partir de ahí se va desarrollando la historia para saber qué es realmente lo que ha ocurrido al final y qué esconde esa fotografía, que aparentemente es imposible y que quizá no lo sea tanto. No voy a seguir contándolo porque oye, también, si no, destripo el final de la historia. Pero en fin, pasa también que en León van paseando y alguna persona los saluda como si los conociera por sus nombres incluso. En fin,
Ahí lo dejo así también como un cebo, a ver quién se anima a leerlo. Bueno, desconexión total, claro, está dirigida a dos, entonces nos planteamos qué temas podían ser muy importantes o interesantes para los jóvenes y vimos clarísimo que había tres que parecían muy importantes, es la amistad, el viaje y la música. Y entonces llegué a la conclusión de que podía ser interesante situar la historia en un macro concierto. Igual que David habla de León, el marco en el que se desarrolla la historia es real también, y entonces es fundamentalmente un concierto que se celebra todos los años, al menos antes de la pandemia, en Peregrinos, en Almería, donde van unas 45.000, 50.000 personas. Hay una serie, son como 3 días fascinantes y de repente aquello deja de ser y ya vuelve a ser desierto o unas playas tranquilas. Entonces son tres amigos que se van a este concierto, uno es menor de edad, los otros tienen 18, más o menos la edad de nuestros lectores, ¿no? 18, 18 y medio, y todos van con un secreto que los otros no comparten. Estos tres amigos además tienen una banda de música y por tanto también una motivación importantísima para ir a este concierto. Entonces en el concierto pasan una serie de cosas que hace que todo el mundo, que los tres se desconecten por razones distintas. El pequeño Dan porque le desaparece el móvil y va por su cuenta a ver ciertos conciertos, entonces no puede conectarse con Clara y con Miguel, con sus dos amigos, porque no tiene móvil. Entonces inicia una peripecia solitaria en los conciertos que le conduce al final a una trama casi novelesca porque de ciencia policíaca, porque tiene que acabar persiguiendo a un ladrón. Clara, Miguel, que es el segundo de los chicos, está secretamente enamorado de Clara y quiere aprovechar este concierto para poderle explicar lo que siente por ella, pero Clara no tiene en absoluto la intención de estar con él, sino la intención de conseguir llegar a que sus fans, a que su grupo musical del cual es fan, le haga caso el cantante e intentar intimar un poco con él. Con lo cual ellos dos también se desconectan. Entonces al final todo es cómo encontrarse con sus diversos subtramas, ¿no? Miguel y su frustración, Clara y cómo le va con el cantante, Dan persiguiendo a este ladrón, Clara se entera de que había un incidente con un ladrón, ve que podría ser Dan el que está metido en esta historia y bueno, se va creando una tensión enorme y yo creo que también lo dejo aquí, ¿no? David, sin explicar el final. Muchas gracias para los dos. Yo cuento con la ventaja de haber leído los dos libros y wow, el final es sorprendente en los dos, pero antes de seguir iba a preguntaros y por favor contestad en el chat si queréis saber el final o no. Todos aquellos que no quieran conocer el final, que simplemente apaguen el sonido. ¿Ves? Los de no, que apaguen un momento el sonido y Lourdes y David contarán y cuando seguimos os aviso. Porque la mayoría me parece quiere saber el final. Vale, entonces para todos aquellos que no quieran saber el final, que ahora apaguen su sonido. Gracias. Lourdes, ¿quieres empezar tú? Ay, perdón. No, decía que apagaran un minuto, no mucho más. Vale. Pues nada, el final de mi historia es que se desvelan los secretos. El secreto de Dan es que ha ido al concierto sin permiso de sus padres, con lo cual está realmente en falso porque ha perdido su teléfono, no puede conectarse con sus padres y sus padres hacen una averiguación para hablar con Clara, ¿no? Y allí descubren que está en falso, está Clara. Entonces se da cuenta de que hay un problema gordísimo porque tiene a su amigo perdido, no se sabe dónde, sin móvil, con una madre que le dice a ella que por favor dé cuenta de esto. Entonces, empieza la persecución para ver si encuentra a Dan, ¿no? Miguel, a su vez, se va frustrado porque Clara no le hace ningún caso, se va
a una serie de conciertos y descubre que su héroe, él toca el bajo, que su héroe, uno de los mejores bajistas de estos momentos de la música, está enfermo y que están a punto de cancelar el concierto. Entonces, en un momento determinado, en un cliffhanger, no sabemos si él va a tomar la decisión de decirlo o no decirlo, pero al final resulta que lo encuentran tocando, sus amigos lo encuentran tocando en el concierto, siendo uno de los más aclamados dentro de ese grupo musical. Y Clara al final sí que consigue hablar con el héroe, con el músico principal del grupo del que es fan, pero surge el amor en medio, porque el manager de este chico se enamora de ella digamos, de golpe, y los dos empiezan a sentir algo. A su vez, Dan también ha tenido una historia con una chica y también ha surgido de alguna manera el amor, cosa que es muy importante para los adolescentes, ¿no? Con lo cual al final todo acaba bien, la desconexión final acaba en una gran conexión final y comen perdices, ¿no? Como se dice en los cuentos tradicionales. Muchísimas gracias, Lourdes. Y David, la tuya, ¿cómo termina? Bien, bueno, pues como os había contado, son 3 protagonistas, 2 chicas y un chico que se han contado su vida allí al encontrarse en León. Una de ellas les ha dicho que es ella es una apasionada de los retos virales, ¿no? Estos que aparecen por internet. Se supone que ella está considerada como la persona que más retos virales ha llevado a cabo en España. Es la mejor, ella aspira a ser la mejor del mundo. Siempre dice que consigue todos los retos porque tiene 2 personas que no le han fallado nunca, que son su novio y su mejor amiga. El chico, lo que le ha ocurrido allí es que, bueno, sus padres se han separado, entonces necesitaba escapar, le ha venido bien también irse a León, la otra chica también tiene algún problema detrás. Y el caso es que deciden irse a la catedral a buscar respuestas, como os decía, totalmente sorprendidos de que en el propio hostal les digan que efectivamente ya han estado allí. Como en el hostal les han dicho en qué fecha habían estado allí, dicen, oye, vamos a mirar en los móviles porque en los móviles tendremos fotos de ese fin de semana, algo habrá pasado. Miran en sus móviles y en los móviles justo, precisamente de ese fin de semana en el que se supone que han estado en el hostal de León, está en blanco, están todas las fotos borradas, no hay conversaciones, no hay nada. Van a la catedral, entran en la catedral por separado y una de las chicas se sienta en uno de los bancos de la iglesia y una monja se sienta a su lado y le dice, bueno, tú has venido aquí a la catedral, que sepas que tus respuestas están en esa capilla, y le señala una capilla que es la del martirio de San Esteban. Otra de las chicas está paseando por la catedral y también por alguna razón se queda parada delante de la capilla de San Esteban, es la que le llama la atención, donde está el martirio ahí en la pared, un santo que murió pues, asaeteado con flechas, ¿no? Y el chico, después de dar su paseo por la catedral, al salir, hay ahí un mendigo pidiendo, se pone a leerle las líneas de la mano y le dice, oye, tu futuro inmediato está en esta catedral, ¿no? Y de alguna forma le indica también esa capilla. Se juntan de nuevo los 3 en el hostal, se dan cuenta de que no lo entienden todavía, pero la capilla esa tiene el secreto, entonces deciden que tienen que esperar a que la catedral esté a punto de cerrar, esconderse dentro de la catedral y pasarse toda la noche allí buscando qué es lo que pasa. El caso es que mientras están cada uno en sus habitaciones, el chico y una de las chicas, por internet descubren que la otra, la que es una apasionada de los retos virales, está intentando conseguir un reto viral que se llama el Martyrium. Consiste precisamente en llevar a 2 personas desconocidas a una ciudad y asesinarlos de una manera así ritual en el altar de una catedral, a ser posible, ¿no? Se dan cuenta que es eso lo que ella está intentando hacer con ellos, que está aparentemente loca, y bueno, deciden descubrirla cuando salen a la calle, pero cuando la van a descubrir y empiezan a gritarle, aparece por fin un policía, se echa encima de ella y les dice a los chicos, oye, os he salvado la vida, no lo sabéis, pero esta chica quería mataros, acompañadme a la comisaría, por favor, que lo vamos a solucionar todo. Se meten en el coche, ellos 2 detrás y la chica detenida y el policía delante, y cuando ya están en el coche, el falso policía, cierra todos los seguros. Resulta que es el novio de la chica, que es el que habitualmente le ayuda a conseguir todos los retos virales. Y con el coche de policía los llevan a la catedral. Cuando ya la catedral está totalmente cerrada, piensan que es imposible que entren allí, pero cuando llaman a la puerta hay una persona, una mujer, es la responsable de seguridad, que les abre la puerta
Esa mujer responsable de seguridad es la amiga íntima de la chica de los retos virales. Decía que siempre conseguía sus retos porque había dos personas que no le fallaban nunca. Los meten en la catedral con la intención de sacrificar a estos dos chicos sobre el altar de la capilla de San Esteban, la capilla del martirio, porque piensa esta chica, amante de los retos virales, que va a ser ya por fin la mejor del mundo, va a conseguir realizar el reto viral del martirium en una capilla de martirio dentro de una catedral, va a ser reconocida mundialmente, obviamente es una mujer que está loca, y cuando parece que ya va a ocurrir así, le está ayudando su novio a preparar todo lo del altar, su amiga íntima los encierra dentro de la capilla porque ya se da cuenta de que realmente lo iban a llevar a cabo, ella no pensaba que eso fuera a ocurrir, y dice, mira, esto hasta aquí hemos llegado, no podemos llegar a eso, y los deja encerrados dentro de la capilla. Y en fin, lo he contado muy rápido, le faltan ahí un montón de cliffhangers, pero en fin, esa es la idea final. Por supuesto, la fotografía la había trucado ella, había hecho una fotografía trucada, buscando en las redes a dos personas estudiando las que consideraba que eran vulnerables, con sus redes abiertas, con toda su vida expuesta, sabía que iban a venir a León. Con lo que queda de manifiesto también el riesgo de las redes sociales, ¿no? De exponernos ante cualquiera sin saber quién puede localizarnos a través Muchísimas de ellas. gracias, David. Yo aviso a los participantes que tengan el sonido en muto, que seguimos, porque nos falta la parte didáctica, cómo se pueden usar estas lecturas graduadas en clase, sobre todo en esta situación de ahora, cuando tengamos clases no presenciales. Y Lourdes va a hablarnos de sus ideas. Pido otra vez perdón por esto del PowerPoint. Madre Bueno, mía, gracias por su paciencia. no te Ok, preocupes. Lourdes, Yo creo que te toca a ti. Menos mal no, que no te eres tan preocupes. Yo profesional. creo que Gracias. no te preocupes por nada. Bueno, a ver, la idea que hemos dicho es que ellos usen las novelas graduadas para leer como un lector, para leer como leería un adolescente español esa novela, para leer como cualquier adulto lee una novela, como ellos leen novelas cuando las leen en las lenguas que ellos manejan, ¿no? Entonces, en esta colección es mucho más fácil eso, porque tienen, por un lado, toda esta necesidad de saber muy bien lo que han leído para podérselo contar a sus colegas y, por tanto, fijarse en todo, pensar en la trama, pensar en los personajes, pensar en lo más importante, jerarquizar las historias, saber lo que va, intuir lo que va a pasar o hacer hipótesis sobre lo que va a pasar, etcétera, ¿no? Pero es verdad que podríamos pensar cómo trabajamos los capítulos comunes, cómo trabajamos después de que los estudiantes se han juntado para ver qué saben de la novela, cómo acabamos la novela y cómo la trabajamos. Y una de las propuestas es trabajar lo más cerca posible de la realidad de los lectores y crear, por ejemplo, un club de lectura en la clase. Un club de lectura que sería que hay una persona que se ha leído el primer capítulo, pues hace una serie de preguntas sobre el primer capítulo, puede ser, la primera vez puede ser el profesor, luego en cada capítulo puede ser un estudiante distinto, y que hace preguntas sobre los personajes, cuáles son los personajes más importantes, qué le ha pasado a tal personaje, cómo dirías que es el personaje, cosas de ese tipo que hace simplemente hablar del libro, lo que se hace en cualquier tertulia literaria sobre los libros, ¿no? Entonces, este estudiante hace un resumen de la situación y lo que hace es prepara una batería de preguntas para lanzárselas a sus compañeros y que sus compañeros puedan comentar, discutir, etcétera, sobre esas preguntas. Ahora, en pandemia eso también lo podemos hacer, porque estamos con el Zoom todo el día y tenemos con el Teams, con millones de herramientas que estamos aprendiendo todos a manejar y a rentabilizar mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Zoom está muy bien y en Teams también porque podemos hacer grupos. Entonces, podría ser muy interesante crear grupos, por ejemplo, todos los que han leído a un personaje, que se junten y que se pongan de acuerdo sobre qué es lo que ha pasado exactamente a este personaje, qué es lo que quieren contarle a los que no conocen la historia de este personaje, cómo lo quieren presentar, cómo lo quieren decir. O otra posibilidad, y luego se juntan con los grupos
los otros dos estudiantes y discuten, hablan de este primer personaje. Otra posibilidad es que después de leer los capítulos comunes y hablar de los capítulos comunes en plan una tertulia, se junten los tres grupos de los tres estudiantes que han leído cada uno un personaje y hagan lo que está previsto en la colección, hablar de lo que ha pasado en cada uno de los capítulos, recuperar toda la información para seguir leyendo los capítulos comunes. Es decir, que la verdad nos permiten estas herramientas ser capaces de jugar entre la conexión con toda la clase y la conexión en grupos para mantener el espíritu de la colección y mantener el espíritu de que ellos se conviertan en lectores, no en novelas que se convierten en una especie de libro de texto aburrido para que ellos al final no, sino lo contrario. Estudiantes de una lengua que pueden acceder a un texto divertido, con el que se lo pasan bien, con el que no tienen que hacer cosas lingüísticas, sino solamente de significado, que es lo que hacemos cuando leemos, y que les sirve para poder avanzar en el español. Otra cosa interesante también es, por ejemplo, crear un perfil en Facebook. Crear un perfil de cada uno de los personajes y entonces que los estudiantes vayan añadiendo cosas que saben de ese personaje en ese perfil colectivo de Facebook. Y luego, la editorial ha previsto una serie de recursos complementarios, ¿verdad, Eva? Que si quieres los podemos contar tú. En mi caso, los grupos musicales son inventados, pero hay algunas canciones que son reales y que están en CLED, ¿no? Y que se puede acceder a ellas. Y hay otros recursos, Eva, como grabaciones de las novelas también, si las quieren oír. Eva. Sí. Creo que Eva ha desaparecido. La calidad de tu transmisión no estás ahí, está buena. estás ahí. No, hablábamos Para los de participantes los recursos tampoco. en la ampliación, ¿no? Que tienen. Ok. No sé, aquí en el aumento. Lourdes, entonces hablaría un poco de los complementos. Espérate, estábamos hablando de lo que hay aquí, y tú Eva. a lo mejor dejas la sala y entras otra vez porque Es que el ha PowerPoint. fallado la calidad de tu transmisión para que puedas hablar luego del último punto. Pero es que, como bien sabéis, el CLED Augmented, espero que todos lo conocéis y lo uséis. Estos dos libros ya tienen el CLED Augmented. Ese es un app gratuito que podéis bajar y sobre todo pueden bajar vuestros alumnos. Y a través de este app, en este caso, se puede escuchar toda la historia o las historias leído. Entonces, los alumnos tienen el libro y tienen el sonido y esto también ayuda en entender mejor el libro. Y yo no sé, Lourdes, si puedes hablarnos del glosario dentro del libro. Ahora intenta hablar, A ver si ahora, si te escuchemos bien. Esto parecen sesiones de espiritismo, ¿no? Manifiesta. Sí. Bueno, no, antes ya hemos hablado, David y yo, del glosario. Yo creo que simplemente hay que saber eso, es que los estudiantes no van a necesitar, en principio, recurrir al diccionario, recurrir a la gramática, el léxico, porque esto les va a resultar muy fluido y muy fácil. Y solo lo que hemos previsto como posible dificultad está en este glosario que ha enseñado antes David, que tenemos en el PowerPoint, si es que funciona, y que lo tenéis aquí, y que lo tenéis por orden alfabético, y entonces en este glosario tenéis las palabras que son nuevas, es decir, las palabras que no están previstas en los inventarios del nivel, las palabras jóvenes, y se indica, ¿no? Lenguaje infantil, juvenil, o sea que es un lenguaje específico, frecuente, como os he dicho antes, y estable, ¿no? Y algunas expresiones que a lo mejor necesitarían dialectales, que a lo mejor necesitarían una explicación, y ahí las tienen. Pero creo que es muy cómodo que sea una tarjetita que está como punto del libro.
Pues nada, yo creo que ya hemos explicado todos los conceptos. Tenemos unos minutos si tenéis preguntas. Podéis ponernos las preguntas en el chat. Yo me faltan las palabras, ¿eh? Muchísimas gracias a Lourdes, a David, a mi equipo súper profesional, que a pesar de todos los problemas técnicos que jamás hemos tenido, todo salió bien porque Lourdes por parte hacía mi moderación también. Muchísimas gracias. Gracias a David también por haber estado aquí. Gracias por vuestra paciencia, por haber estado con nosotros. Y si estamos unos minutos leyendo el chat y contestando, luego tengo que cerrar rápidamente la sala virtual porque ahora vuelvo a una sala virtual francés. Em, y ustedes, si todavía no están cansados, también pueden disfrutar de la feria virtual. Lo que había explicado por mediodía, yo no sé si habéis aprovechado ya todo por el tema de heterogeneidad. Bueno, no sé si se dice en español igual. Heterogeneidad. ¿Existe? No, ¿no? Heterogeneidad. No. Ustedes enseñan alemán, entonces lo entenderán en alemán. Y, y bueno, yo veo solamente comentarios positivos, afirmativos y contentos. Menos mal, porque yo he Muy sudado generoso, ¿no? bastante. Muy generoso Lourdes, todo. Muchas gracias. sí, sí, sí. Así es el mundo español, ¿eh? A ver, si me Muchísimas permites una gracias. cosa, solo he visto que algunas personas preguntan recurrentemente por el número de horas que se necesitan, ¿no? Para empezar a leer estas novelas. Están pensadas para A2 y para A2B1, por tanto, sería el trabajo ideal sería a mitad de una A2. Pueden empezar a leer la novela para tener ya unas bases de A2 en su cabeza para poderlas ejercer. Y el A2B1 quiere decir que sería más a finales de una A2 o al inicio de un B1. Sería el momento ideal para leer estas novelas. Mitad de la 2 y final de la 2 o principio de A1. ¿Verdad, David? Sería así en tu caso. Ujú, ujú. Sí. Perfecto, muchas gracias por haber contestado a esta pregunta que no había visto. Vale.